Bueno, continuando con nuestro tutorial de SIG, vamos a seguir aprendiendo SIG basado en la documentación oficial. Para eso nos vamos a la sección Learn. En la sección Learn encontraremos recursos e información suficiente que nos ayudará a perfeccionar nuestras habilidades en el lenguaje SIG. En esta parte de la documentación vemos la versión no estable. ¿Qué significa? SIG es un lenguaje que se sigue construyendo y se sigue mejorando, y por lo cual se siguen añadiendo nuevas funcionalidades. Cualquier información adicional o nueva que se encuentre en esta sección de documentación quiere decir que no es estable, o sea que está sujeta a cambios. Por eso es recomendable irnos a la documentación de la versión estable, como lo vemos en esta parte. En esta sección encontraremos toda la información para aprender el lenguaje de forma más detallada. Vemos también documentación correspondiente a la librería estándar. Vemos introducción, donde hay material suficiente para perfeccionar nuestras habilidades en el lenguaje, como un overview en profundidad del lenguaje y características específicas, una comparación con respecto a otros lenguajes de programación. En esta parte vamos a irnos a los recursos de aprendizaje online. Vamos a usar SIGLearn. SIGLearn es una página de SIG que particularmente se usa mucho para aprender SIG. En la página inicial vamos a ver una sesión de bienvenida donde nos describe el lenguaje de programación, la sesión de instalación, la cual ya miramos, y un sencillo Hello World. Vamos a seguir estos pasos. Copiamos este Hello World y para eso nos vamos a nuestro editor de Visual Studio Code, para lo cual, como hicimos en el video anterior, creamos un archivo. En este caso le vamos a llamar hello.sig. Lo creamos, le pegamos el contenido y ejecutamos el programa. Limpiamos nuestra consola y corremos sig run hello.sig, lo cual nos imprimirá un hello world, el mensaje que vimos en el video anterior. Listo. Basado en eso y siguiendo con esta documentación, vamos a ver los pasos básicos para aprender el lenguaje de programación. En esta sesión aprenderemos el tema de asignaciones, array, condicionales, ciclo, entre otros. Para eso vamos a seguir con asignaciones. ¿Qué son las asignaciones en sí? Las asignaciones o asignaciones de variables o constantes es una forma de crear recursos en memoria o crear variables que apunten a un valor específico. En SIG tenemos constantes y variables. Las constantes son tipos de datos donde referimos que el valor almacenado en esta constante es inmutable o es un valor que no va a cambiar. Veremos ciertos ejemplos con respecto a eso. Igualmente con las variables. Las variables indican que el valor al cual referencia esa variable específica es un valor mutable o es un valor que puede cambiar. El tipo de dato es opcional y SIG usa mucho la inferencia de tipos. ¿Qué es la inferencia de tipos? Lo veremos más adelante, pero en resumen la inferencia de tipos es que cuando yo no le paso un tipo y le asigno un valor, el compilador de SIG automáticamente le asigna el tipo de dato específico que corresponde a ese valor. Veremos un ejemplo a continuación. Cuando venimos a nuestro ejemplo, digamos que queremos almacenar esta letra word o cambiémoslas por nombre. Vamos a crear para eso una variable llamada nombre y le ponemos pongámosle Samuel. Listo. Cuando corremos esto, automáticamente veo que nos imprime hello Samuel. ¿Qué está pasando aquí? Esta función print, como recibe un segundo argumento, puede recibir tanto un string plano como puede también hacer referencia a una variable.
¿Qué pasa si yo quiero modificar la primera letra de esta variable? Vamos a intentarlo. Pongámosle T, o sea que va a decir Samuel. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando yo corro este programa me va a dar un error. ¿Por qué razón? Porque el nombre es inmutable. ¿Qué quiere decir que sea inmutable? O sea que no puedo cambiar. O sea, no puedo cambiar ninguna de estas letras. Es un valor fijo. Pero interesante, si es inmutable, quiere decir que si yo pongo var, ahora sí lo puedo cambiar. Veamos a ver si es cierto. No lo puedo. ¿Por qué razón? Porque en SIG automáticamente cuando yo hago referencia a un string, el compilador usa este tipo de datos constante. Este tipo de datos es internamente en SIG. Quiere decir que cuando un valor específico tiene un tipo de datos, por más que yo le ponga var que sea inmutable, el compilador va a tratar este nombre como un valor inmutable. Si queremos que sea un valor de tipo mutable, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que cambiarle este tipo y ponerlo de esta forma. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo modifico esto, ejecutémoslo primero y después les explicaré. Cuando yo ejecuto esto, vemos que dice hola Tamuel. Pero internamente, ¿qué está pasando aquí? Internamente esto está haciendo referencia a un tipo de datos UA. Está haciendo referencia a este tipo de datos y a estos valores específicamente. Eso quiere decir que cuando yo tengo este valor, automáticamente el compilador va a hacer referencia a este tipo de datos, o sea que es un string. Esto es un array de caracteres. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es un array de tipo await, o sea que es un array fijo. Lo corremos de nuevo para verificar que todo ande bien y me va a dar el mismo resultado. Vamos a ver qué tipos de datos soporta SIG. En esta tabla vamos a ver los tipos primitivos del lenguaje. En este caso vemos una lista un poco extensa de los tipos de datos. Pero básicamente los tipos de datos van desde i8, que quiere decir que son enteros con signos de 8 bits, u8, que quiere decir que son enteros sin signos de 8 bits. ¿Qué quiere decir enteros con signos y enteros sin signos? Cuando hablo de enteros sin signo, quiere decir que son enteros como en esta parte de acá u8, que son enteros positivos. Y cuando son enteros con signo, quiere decir que son enteros que pueden recibir números negativos. Cuando yo asigno i8 a una variable, automáticamente esa variable puede tomar números negativos como -1000, -50, pero cuando lo asigno a u8 y asigno -50, -1000, me va a dar un error, porque u8 solamente acepta enteros positivos. Asimismo, i16. Cabe recalcar que cada uno de estos tipos de datos, cuando hace referencia al número 8, 16, 32, está hablando de su capacidad. Quiere decir que U8 va a recibir números de hasta de 0 a 255. Asimismo, I8. I8 va a recibir números de -255 hasta 255. Asimismo, 16 va a almacenar números más grandes, 32, 64 bits, 128 bits y así sucesivamente. Cada vez que este número aumenta, quiere decir que puede almacenar números más grandes. Tenemos tipos de datos especiales como C-Chars, que se usa cuando se va a interactuar con el lenguaje de programación C, ya que SIG se integra muy bien con código escrito en C.
También tenemos el isize y el usize. Cuando no queremos poner U64 o U32 y queremos que el compilador automáticamente detecte el tipo de datos basado en la arquitectura en la que estamos, si estamos en una computadora de 32 bits o una computadora de 64 bits, cuando ponemos isize o usize, el compilador automáticamente asignará o usará la inferencia de tipos para asignar, bien sea de 64 bits si estamos en una computadora de 64 bits o 32 bits. Esto, cuando lo usamos, el compilador lo hace automáticamente por nosotros. Básicamente también tenemos los flotantes que son números decimales que van desde 16 hasta 128. También tenemos el valor booleano, que cuando lo asignamos a una variable puede referir al valor true o al valor false. También tenemos otros tipos de datos especiales que lo veremos a profundidad en otros videos. Pero básicamente en sí solamente existen estos tipos de datos. Como ven, no vemos un tipo de datos llamado string. ¿Por qué razón? Porque como SIG es un lenguaje de bajo nivel, los string no son más que un array de caracteres. O sea, un array básicamente de este tipo de datos. U8, que básicamente es un array. Por eso cuando queremos construir un string tenemos que usar, o el lenguaje automáticamente usa este tipo de datos por nosotros y podemos jugar con eso. Básicamente la computadora lo que mira son números, no mira string, caracteres. Simplemente los string o caracteres es una abstracción para que el código sea más fácil de escribir, o cuando queremos trabajar con cadenas de caracteres o strings específicamente. Pero debajo de todo eso tenemos puros números. Listo, pero ¿qué significa este asterisco, este punto asterisco después del string? Esto lo que va a hacer es una conversión a este tipo de datos. Vamos a intentar reemplazando lo que tenemos por esta información. Como ven, tenemos el mismo valor. Vamos a seguir con otro dato. Vamos a crear la variable llamada edad. Pongámosle 21. Ok. Pongamos tiene edad. ¿Qué acabo de poner aquí? Quiere decir que esta variable va a hacer referencia a un tipo de datos numéricos. Por eso está la letra D aquí. Y en esta parte, nombre hace referencia a un string. O sea que le estamos diciendo que la secuencia almacenada en esta variable es una secuencia de caracteres y que me la convierta a un string cuando vaya a imprimir. Vamos a imprimir esta parte. Sí, run, hello. Y nos retorna el valor que esperamos. Hello, Samuel tiene 21. Ok, ¿qué pasa si nosotros queremos modificar esta variable? Como vimos anteriormente, no podemos modificarla. ¿Por qué razón? Porque es una constante. Intentémoslo. Nos da el siguiente error. No puede asignar un valor a una constante. Listo, modifiquemos esta parte. ¿Funcionará? En esta sección aprenderemos si y veremos errores comunes que nos pueden pasar a la hora de ejecutar nuestro programa. En ocasiones pondré errores intencionales para ver cómo detectarlos, cómo leerlos y cómo solucionarlos. Vamos a ver qué nos devuelve esto. Esto va a fallar. ¿Por qué razón? Porque el compilador internamente, cuando usa la inferencia de tipos, este valor de aquí lo convierte en un comTimeIn. ¿Qué quiere decir? Que un comTimeIn es un entero en tiempo de compilación, que en sí es una constante o tiene que ser tratado como una constante. Por eso no podemos reasignar su valor.
Para eso, para ser más específico, tenemos que ponerle un valor. Digámosle que es un entero de 32 bits. En esta sección y esta parte vamos a ver que sí va a funcionar. Listo, me lo cambió a 8. En esta sección hemos aprendido cómo usar variables, cómo usar constantes, cómo usar strings, cómo SIG trata los strings, y al final los strings no son sino cadenas de caracteres. Simplemente es un array de caracteres únicos. En la siguiente sesión veremos el tema de los condicionales. Veremos bucles, tanto como el for como el while. Listo, nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias.